Ok, a ver, seamos honestos. Para mucha gente escuchar la palabra álgebra es como, no sé, como si te invitaran a leer un texto en un idioma que no solo no conoces. Sino que parece diseñado para ser confuso, ¿no? Justo. Ves letras donde debería haber números y el cerebro como que, dice hasta aquí llegué. Pero, ¿y si en realidad fuera un idioma? Y lo único que nos faltara fuera una buena guía de traducción, un diccionario, digamos. Es que esa es la analogía perfecta. Y es justo lo que tenemos en los materiales que analizaremos hoy. Por un lado, una tabla que es literalmente un diccionario español álgebra. Y por otro lado, una serie de problemas de la vida real que son como nuestras primeras conversaciones prácticas en este nuevo idioma. Entendido. Entonces, el objetivo de esta exploración no es convertirnos en matemáticos expertos en una sentada, sino algo más fundamental: desmitificar el proceso de traducción, entender la lógica de cómo una frase, pues común y corriente, se transforma en una ecuación, para que cualquiera pueda empezar a hablar álgebra. Es una gran forma de verlo, pero yo añadiría algo a la analogía del diccionario. En español, si cambias el orden de las palabras, la frase a menudo todavía tiene sentido. En álgebra, un pequeño cambio de orden o un símbolo mal puesto puede llevar a un desastre total. La sintaxis es implacable. No solo es un idioma, es uno de precisión absoluta. Bueno, arranquemos por lo primero, ¿no? Este famoso diccionario. La primera fuente nos presenta esta tabla que separa el lenguaje algebraico en dos: el verbal, el de las palabras, y el escrito, el de los símbolos. Y empieza con lo más, pues, lo más básico. Suma se vuelve plus. Diferencia es menos. Hasta ahí, todo bien. Son los ladrillos fundamentales. Pero el verdadero salto conceptual, el que lo cambia todo, es el siguiente que menciona la tabla. Cuando traduce la frase un número cualquiera. Claro, esa idea tan abstracta, un número, de repente tiene un nombre: X, o A, o M, la que sea. Y a partir de ahí se construye el universo. El producto de dos números, que suena a frase de examen, se simplifica a AB. Y detengámonos un segundo en esa X. Ese pequeño símbolo es la semilla de todo. No es solo una abreviatura de el número que no conozco, es un acto de abstracción potentísimo. Cuando escribimos X, no estamos hablando del 5 o del 27, estamos hablando del concepto de cualquier número. Es la misma idea que usan los científicos para representar una variable desconocida en un modelo climático, o los economistas para predecir el impacto de una tasa de interés. Estamos aprendiendo el alfabeto de un lenguaje que describe sistemas complejos. Wow, ok, eso le sube el nivel a la X. Me llama mucho la atención cómo la tabla va escalando en complejidad y te obliga a fijarte en cada palabra. Por ejemplo, una cosa es la suma de dos números, que la tabla traduce como A plus B, y otra muy distinta es el doble de la suma de dos números. A ver, antes de que te diga cómo lo traduce la tabla, ¿cómo intentarías escribirlo? ¿Cuál crees que es el error más común? Pues supongo que alguien podría escribir 2A más B, o sea, el doble de un número más el otro. ¿Qué es el error más común, de hecho? Pero la frase dice el doble de la suma, lo que implica que la suma va primero. Ah, claro. Necesitas algo que agrupe esa suma antes de duplicarla. Los paréntesis. Sería 2 paréntesis A más B. Exacto. Acabas de descubrir la gramática del álgebra. Ese paréntesis es el equivalente a una cláusula en una oración. Le dice a la matemática, oye, primero resuelve este pedazo y lo que te dé lo duplicas. Sin ese elemento gramatical, el significado es completamente diferente. Y veo otro ejemplo clave: el cuadrado de la suma de dos números, que se escribe como x más 4 al cuadrado. De nuevo, primero sumas, luego elevas al cuadrado. La precisión del lenguaje verbal es la que dicta la estructura matemática. Las palabras de la suma son la clave. Justo. Lo que la tabla nos enseña no es solo vocabulario, doble igual a 2x, mitad igual a x medios, sino sintaxis, las reglas que garantizan que el significado sea inequívoco. El triple de la diferencia de dos números se vuelve 3x menos y por esa misma razón. Sin esa gramática, tendríamos un montón de símbolos sueltos sin sentido. Es la diferencia entre una lista de palabras y un poema. Entiendo la gramática, pero es como aprender las reglas del ajedrez sin mover una sola pieza. Necesitamos un tablero.
Supongo que el problema de Paco que mencionan las fuentes es nuestro primer partido. Exacto, de la teoría a la práctica. Vamos a ver cómo se traduce una historia completa. El problema dice, Paco tenía guardados 100 pesos. Si en su cumpleaños sus papás le regalaron dinero, al juntarlo con lo que tenía guardado, ahora tiene 450 pesos. ¿Cuánto dinero le regalaron sus papás? El texto nos lleva de la mano. Primer paso, identificar la incógnita. Lo que no sabemos. En este caso, el dinero del regalo. A eso lo llamamos X. El primer paso en cualquier traducción, encontrar la palabra o idea clave que necesitamos definir, nuestra X. Luego hay que construir la oración, la ecuación. La historia es el dinero del principio, los 100 pesos, más el dinero del regalo, nuestra X, es igual a el total de ahora, 450. Y así, casi mágicamente, esa historia se convierte en X plus 100 igual a 450. La traducción está hecha. Y una vez que la oración está escrita en el nuevo idioma, el objetivo cambia. Ya no es traducir, es resolver. Y para eso la fuente nos muestra el siguiente paso: despejar la X, que no es más que una forma elegante de decir vamos a dejar a la X sola para ver quién es realmente. Es como si en una frase quisiéramos borrar todo lo demás para que solo quede el sujeto y entender de quién hablamos. La fuente explica que para mover el más 100 que le hace compañía a la X, usamos la operación inversa en el otro lado. Lo contrario de sumar es restar, así que el más 100 se va al otro lado como menos 100. Y la ecuación se transforma en X igual a 450 menos 100. Un movimiento lógico. Para mantener el equilibrio de la igualdad, lo que haces de un lado lo deshaces del otro. El resultado es X igual a 350. Los papás de Paco fueron generosos. Le dieron 350 pesos. Pero la fuente no para ahí y agrega un paso que, seamos sinceros, todos nos saltábamos en la escuela: la comprobación. Un paso absolutamente crucial. Y el que más se subestima. Nos dice que sustituyamos el valor que encontramos en la ecuación original. Si X es 350, entonces la ecuación es 350 más 100 es igual a 450. Y sí, 450 es igual a 450. Funciona. Lo fascinante de la comprobación es que es el viaje de vuelta. Es traducir tu respuesta del álgebra al español para ver si tiene sentido en la historia original. Es como armar un mueble de IKEA. Llegas al final, te sobra un tornillo y piensas, bueno, seguro no era importante. Totalmente. En matemáticas, la comprobación es el momento en que buscas deliberadamente ese tornillo sobrante. Porque si está ahí, sabes que aunque el mueble se vea bien, la estructura está mal y se va a caer. La comprobación es tu garantía de calidad. Me encanta esa analogía. Ok, ya armamos nuestro primer mueble sin que sobraran tornillos. Ahora las fuentes nos proponen una serie de desafíos, de acertijos de traducción, para ver si ya tenemos más fluidez. Y el primero, el de los hermanos, ya se ve más complicado. Cada uno nos va a enseñar una nueva sutileza del lenguaje. Dice, el hermano mayor de una familia con 3 hermanos tiene 4 años más que el segundo, y 3 que el menor. Si entre todos suman la edad del padre, que tiene 40 años, ¿qué edad tiene cada hermano? Ok, esto se complica. 3 hermanos, 3 edades desconocidas. Supongo que necesitamos 3 letras, ¿no? X para el mayor, Y para el segundo y Z para el menor. Esa es la primera intuición. Y es totalmente lógica. Pero también es el camino más enredado. El verdadero poder del álgebra aquí no es solo nombrar lo desconocido, sino describir las relaciones entre las cosas desconocidas. Las edades no son independientes, están conectadas. Y si te dijera que podemos describir las 3 edades usando una sola letra. ¿Una sola? ¿Cómo? Tendríamos que empezar por... A ver, el texto relaciona al mayor con el segundo y al segundo con el menor. El único que no está definido por otro es el menor. Ahí está la clave. Exacto. El menor es nuestro punto de partida, nuestra ancla. Si decimos que la edad del hermano menor es X, ¿cómo expresarías la edad del segundo hermano? El problema dice que tiene 3 más que el menor, así que sería X plus 3. Claro. ¿Y el mayor?
Dice que tiene 4 años más que el segundo. La edad del segundo es x plus 3, así que el mayor sería x plus 3 plus 4. Perfecto. Mira lo que acabamos de hacer. Definimos 3 cantidades desconocidas usando una sola incógnita. Esa es la elegancia de este lenguaje. Ahora solo falta la última parte de la historia. Entre todos, suman la edad del padre que tiene 40 años. ¿Cómo se traduce eso? Pues es la suma de las 3 edades que acabamos de definir. Sería x, el menor, plus x plus 3, el del medio, plus x plus 3 plus 4, el mayor. Es igual a 40. ¡Wow! Es una ecuación que se ve larga, pero toda la historia está ahí dentro. Es una traducción mucho más sofisticada que la de Paco. Muchísimo más. Nos muestra cómo el álgebra maneja sistemas donde todo está interconectado. Resolviendo esa única ecuación, encontraremos x y con x encontraremos todas las edades. Ok, me siento más confiado. Pasemos al siguiente acertijo. Un número más su doble es igual a su mitad más 15. ¿Cuál es el número? A ver, este parece más directo, casi como si pudiéramos usar el diccionario palabra por palabra. Por pieza. Un número X más plus su doble 2x es igual a x2 más 15. plus 15. Si lo juntamos todo queda x plus 2x igual a x2 plus 15. Es increíble, la estructura de la oración en español se refleja casi idénticamente en la ecuación. Es como si en este caso el español y el álgebra compartieran la misma sintaxis. Y eso demuestra lo lógico y estructurado que puede ser nuestro propio lenguaje. A veces, la matemática no hace más que revelar la estructura que ya estaba oculta en nuestras palabras, pero también nos obliga a ser brutalmente honestos. En español podrías decir un número y su doble y se entiende por el contexto. El álgebra te obliga a definir qué pasa con ellos. Se suman, se restan, se multiplican. Exige una claridad total. Muy bien, vamos con el último problema que analizaremos, el del rectángulo. Este parece que tiene truco. Dice, la base de un rectángulo mide el doble que su altura. Si su perímetro es 30 centímetros, ¿cuánto miden la base y la altura? Aquí se añade una capa extra, porque no toda la información está explícita en el texto. Exacto. Este problema es fascinante porque nos obliga a combinar nuestra nueva habilidad de traducción con un conocimiento que se supone que ya traemos de otro lado, la fórmula del perímetro de un rectángulo. El álgebra no vive en una burbuja. Ok, la fórmula del perímetro es P igual a 2B plus 2A, o sea, 2 veces la base más 2 veces la altura. Y el problema nos dice que el perímetro es 30, así que 30 igual a 2B plus 2A. Pero ahora tengo dos incógnitas, B y A. Estoy atorado. ¿Cómo salgo de aquí? En el problema de los hermanos, todo dependía de una sola letra. Estás en el punto exacto donde la mayoría de la gente se detiene. Tienes la fórmula correcta, pero te faltan piezas. Ahora, vuelve a leer el problema, pero esta vez con tus ojos de traductor. ¿Hay alguna frase ahí que describa una relación entre B y A? A ver, la base de un rectángulo mide el doble que su altura. Ahí está. Es la misma lógica que con los hermanos. No son dos incógnitas independientes. La base depende de la altura. Justo ahí. Esa es la clave que abre todo el problema. ¿Cómo traducirías esa frase al lenguaje algebraico? Si definimos la altura como nuestra variable principal, digamos h, entonces la base, que es el doble, sería 2h. Así que tengo altura igual a h y base igual a 2h. Exactamente. Y ahora viene la magia. Vuelve a tu fórmula del perímetro. 30 igual a 2b plus 2a y usa las traducciones que acabas de hacer para sustituir las letras. A ver, donde dice b, ahora pongo 2h. Y donde dice a, pongo h. Entonces queda 30 igual a 2 por 2h plus 2h. Increíble. De repente, una ecuación con dos incógnitas se convirtió en una con una sola. Ya puedo resolverla. El álgebra me permitió hackear una fórmula de geometría con la información específica de mi problema. Esa es la palabra perfecta. Hackear. El álgebra es una herramienta que se integra con otras áreas del conocimiento, como la geometría, la física o las finanzas, para modelar y resolver situaciones concretas. Entonces, si recapitulamos nuestro análisis, la idea inicial se confirma y se expande.
El álgebra no es un conjunto de reglas raras, es un lenguaje para describir patrones y relaciones. Vimos cómo una tabla funciona como nuestro diccionario de cabecera. Y vimos que esa traducción es el puente. Una vez que la historia está en lenguaje algebraico, podemos usar las reglas de ese lenguaje para encontrar una solución que tenía un significado en el mundo real. Pasamos de la duda de Paco a x plus 100 igual a 450. De un enredo familiar sobre edades a una sola ecuación, x plus 3 más x plus 3 plus 4 igual a 40. Ajá. Y de las dimensiones de un rectángulo a 30 igual a 2 veces 2h más 2h. La traducción nos llevó del problema a la solución en todos los casos. La clave, entonces, es aprender a ver el mundo con ojos de traductor. Ir más allá de los números y las letras y empezar a reconocer la estructura lógica que conecta lo que decimos con lo que podemos calcular. La práctica real no es solo resolver para X, sino el paso previo: leer una situación, identificar las cantidades desconocidas y, lo más importante, las relaciones que las unen. Totalmente. Las fuentes que vimos nos mostraron cómo traducir problemas relativamente simples a ecuaciones. Pero esto me deja pensando en algo más grande. ¿Hasta dónde llega este principio? Justo, este mismo proceso de traducción es la base de modelos inmensamente más complejos. El sistema que predice el clima, los algoritmos que mueven los mercados financieros, el modelo que calcula cómo se propaga una enfermedad. En su núcleo, todos nacen del mismo proceso. Observar un sistema del mundo real, identificar sus componentes clave, las variables, entender las relaciones entre ellos y traducirlo todo a un lenguaje matemático. El desafío es el mismo que con los hermanos o el rectángulo, solo que con miles de variables y relaciones mucho más complejas. Así que la pregunta que queda flotando es, más allá de los problemas de un libro de texto, ¿qué otros patrones de nuestro día a día, de nuestro trabajo o incluso de nuestras pasiones podrían describirse con este lenguaje? ¿Qué relaciones ocultas podríamos descubrir si tan solo intentáramos traducirlas? Aprende